Momento de escuchar la opinión aquí en esta segunda emisión de Señal Informativa del doctor Armando Zacarías, a quien saludamos con enorme gusto. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenas tardes. Josefina, buenas tardes. Con el gusto de siempre te mando un muy cálido saludo y a través tuyo a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Y hoy quisiera comentar algunos aspectos que se desprenden de la elección que acabamos de tener. Llevamos 16 días posteriores de la elección más compleja que se ha realizado en nuestro país, por el tamaño de la misma, por la concurrencia de los puestos que se decidieron, por el padrón de electores que en tamaño y calidad rebasó el de otros procesos de la misma naturaleza, particularmente y sin dejar de lado la historia electoral, pero concentrándonos en aquellos que han tenido lugar después del año 2000. El resultado ha sido claro y especialmente respetado por la población. Aún quedan recuerdos de las elecciones de 1988 con las protestas a las que les asistía la razón inobjetablemente y que constituyeron para estos últimos 50 años los nuevos esquemas de procesos en los que nos encontramos en la actualidad. En 2006, las protestas del candidato perdedor generaron dificultades de organización política y junto con ella los incidentes habidos en el Congreso de la Unión, en las que se interrumpieron las lecturas protocolarias de las tomas de protesta, así como de los informes que constituían un ejercicio claro y suntuario de reconocimiento al presidente, no a la presidencial, y que como parte integrada a diferentes modelos y esquemas de protesta, se fueron modificando proyectos que venían del sistema hegemónico autoritario y se transformaron, sin habérselo propuesto conscientemente de esa manera, en sistemas republicanos que ponían en práctica una forma de representación federal más acorde al esquema que se consigna en nuestra Constitución. Así pues, las elecciones de 2012, en menor proporción, pero de igual forma, conocieron una zona y espacio de acusaciones por los resultados emanados del Instituto Federal Electoral, del que el candidato perdedor objetó su institucionalidad y objetividad de procesamiento y desarrollo. Quiero resaltar el hecho de que la naturaleza de los conflictos postelectorales de 1988, 2006 y 2012 fueron totalmente diferentes y los temas de las protestas requieren analizar estudios que ampliamente ya se han realizado sobre los tres procesos. Lo que queremos resaltar es el hecho de que en las elecciones de los últimos 2 sexenios, las protestas fueron la constante y en esta reciente elección no hay nadie, salvo en el estado de Puebla, que se encuentra impugnando los procesos electorales en los que Morena no ganó y se niega el resultado de las mismas. Así pues, tenemos un proceso que se ha desarrollado de manera regular. Los incidentes no son la generalidad, sino las expresiones de un procesamiento complejo como el que acabamos de experimentar. El resultado es que la coalición Juntos Haremos Historia con Andrés Manuel López Obrador obtiene un incuestionable 53% de votaciones que lo colocan en una excelente situación de candidato ganador de la presidencia. Sin embargo, la llamada ola morenista, en 26 entidades en las que se renovaban sus congresos locales, obtuvo 19 de 26 que estaban en disputa. Los gobiernos de los estados de Chiapas, Morelos, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México fueron para Morena de las 9 gubernaturas en contienda. La mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados Federal igualmente corresponde a Morena, cuya proporción, o a la coalición Juntos Haremos Historia, proporción que está en 7 diputados de la coalición por cada 10 curules. En lo que se refiere a la representación de la coalición Juntos Haremos Historia en el Senado, su proporción es del 62%, circunstancia que en suma dan un total abrumador de esta fuerza política en la próxima integración de los sistemas de representaciones por elección de 2018 a 2024. Las tareas comienzan el 1 de diciembre de este año y durante 6 años deben articular las políticas y líneas de gobierno que tienen en este momento como la gran misión por administrar. Los votos que se fueron hacia Morena o bien por la coalición tienen formas diferentes de interpretarse y contenidos significativos que son importantes considerar para el desarrollo de la nueva administración.
Parecería un amplísimo, y lo es, bono democrático de la confianza que la ciudadanía otorga a la nueva administración. Sin embargo, también es preciso intentar considerar que en muchos casos el voto que se generó no fue exclusivamente simpatía por la coalición o por el candidato, sino una expresión de una poderosa reprobación del sistema que tuvimos durante los últimos 18 años. El primer bono democrático en la historia contemporánea del Estado mexicano lo recibió Vicente Fox en el año 2000. Para su momento representaba una opción de transformación y de cambio que el país buscaba afanosamente. Sin embargo, las frivolidades inmediatas con las que comenzó a ejercer su presidencia para su familia y su concubina del momento, posteriormente su esposa, la utilización de los headhunters para seleccionar a su gabinetazo y la instrumentación de erráticas políticas de gobierno que requerían un traductor que tratase de reconstruir lo que el presidente quiso decir, fueron aspectos que en suma minaron de manera dramática el reconocimiento al proyecto de gobierno de Fox. Hay que recordar que Fox no tenía mayoría parlamentaria ni de gobernadores de los estados que impulsasen líneas administrativas que en su extraño procedimiento de gobernar no logró sino dejar la Biblioteca Vasconcelos como signo de ese periodo venido a menos. En el caso de la presidencia de Felipe Calderón, le tocó un esquema similar al de Carlos Salinas, en la medida en que la duda que arrojó el proceso de 2006 no abrió su sexenio con el bono democrático con el que arrancó su antecesor. Un periodo en el que el rompimiento de esquemas de combate al crimen organizado que involucró al ejército frente a un deterioro de seguridad de los ámbitos locales en esa lucha, marcó para esos momentos circunstancias inéditas en el número de víctimas de todos los órdenes que el país había conocido. El sexenio de Enrique Peña Nieto parece que concluyó el 1 de julio, aunque la Constitución establece que será hasta el 1 de diciembre, inició no con un bono democrático, sino con una expectativa de confianza ciudadana respecto a las posibilidades de poder generar una estructura sólida de gobierno que enfrentase los importantes retos locales internos de seguridad y gobernabilidad, así como la integración en los mercados internacionales que forman parte del entorno de los países desde la década de los 90. La dilapidación de la confianza y la recuperación de las formas tradicionales de corrupción, compadrazgo y alejamiento de los intereses ciudadanos constituyeron los ejes sobre los cuales los electores definitivamente encontraron una opción y cifraron sus expectativas en Andrés Manuel López Obrador, quien no sabemos exactamente si lo que está proyectando es una forma de ejercicio del poder o una opción de gobierno. Los datos son elocuentes de las formas en las que se piensan las líneas de gobernabilidad. El adelgazamiento de una estructura administrativa que sin duda tiene áreas o zonas de inutilidad es un hecho que nos toca constatar a todos los ciudadanos. Sin embargo, la proyección sin análisis directo de la realidad administrativa que en principio se puede dar legalmente a conocer a la estructura entrante después del 6 de septiembre, en que concluye el periodo electoral y se constituye el gobierno electo. No es sino una especie, pues, de arte adivinatoria, pero nos deja ver líneas consistentes de administración. El establecimiento de 32 coordinadores federales en cada uno de los estados con facultades únicas y peso esencial en la administración y generación de fondos federales no parece ser una forma de simplificación administrativa, sino de sobrerepresentación del poder central en los estados y de gran imperio de los coordinadores. Sin duda se trata de una medida que se consideró necesaria después de que desde el año 2000 se dieron poderosas facultades a los gobernadores de los estados, quienes poco a poco fueron teniendo controles importantes y se convirtieron en zonas de autonomía política que al final, con casos como Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Sonora, en que bajo colores políticos de diferentes partidos se mostraron los excesos de poder que el sistema permitió desarrollar. Lo que parece ahora es una suerte de vuelta a un sistema histórico de nuestro país, conocido como la Constitución de las 7 leyes, es decir, la República Centralista de 1836, en la que se concentró el poder en el centro.
No es lo mismo los delegados en el antiguo Distrito Federal que López Obrador administró del año 2000 a 2005 que las nuevas figuras que representan a un país. Las fórmulas que se delinean constituyen la de una supremacía hegemónica de un partido bajo la tutela de un hombre fuerte con una fuerza constitucional que se establecerá sin contrapesos por lo menos en estos siguientes 3 años. Probablemente algo nos recuerde este esquema. Las expectativas ciudadanas deberán ser escuchadas y aprender de la experiencia del actual sexenio para no caer en el error de la sobrerepresentación que se constituye en una representación de los ciudadanos, descartando las otras voces políticas, y al descartar las otras voces políticas, un reforzamiento de la representación. Entonces, esta representación ya estaría alejada del circuito inicial, con lo que el peligro sería que se representase solamente a sí misma, sin que tengan participación los demás actores de la escena nacional. Así las cosas, Josefina, y ya tendremos nuevas ocasiones de analizar aspectos de este nuevo gobierno, pero por el momento te agradezco el espacio y a través de ti le mando un saludo muy cordial a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Efectivamente, doctor, así las cosas. Va, un abrazo, nos oímos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias. Para ir a la pausa,